alteración, digamos, cerebral, ¿no? Bien, hablaremos del sueño. Empezaremos hablando qué debemos entender por sueño. El sueño no es nada más que un estado de inconsciencia del que la persona puede ser despertada mediante un estímulo sensitivo o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, ayer hablábamos de que la conciencia es el estado de conocimiento de la realidad que nos rodea y de nuestros pensamientos sucesivos, ¿no? Entonces, cuando dormimos, no tenemos conocimiento de la realidad que nos rodea, ¿no? Si estamos durmiendo, puede entrar una persona, salir, puede mover una cosa u otra. Eh, de hecho, hay personas que mientras duermen les roban, ¿no? Es por eso, porque han perdido conocimiento, no conocen qué está pasando a su alrededor. Pero este estado de inconsciencia tiene la particularidad de que podemos salir, ¿no? El individuo puede salir a partir de un estímulo. Este puede ser un estímulo como el sonido, por ejemplo, un ruido fuerte nos despierta, el frío nos despierta, ¿no? Alguien que nos toque nos despierta, un dolor nos puede despertar. Entonces, cualquier estímulo sensitivo puede producirnos el despertar y retomar el estado de conciencia. Ahora, el sueño es esencial en la vida de los animales. Todos los animales tenemos fases de sueño, ¿no? Dentro de nuestra vida. A su vez, el sueño, que es una parte de la fisiología normal de las personas, tiene múltiples fases. El sueño no es uniforme. Nosotros empezamos a soñar con un sueño de unas características y durante la noche van cambiando las características del sueño. Por eso es que el sueño está integrado por múltiples fases, desde un sueño ligero hasta uno más profundo. Eh, en realidad, desde el punto de vista fisiológico, se pueden encontrar dos tipos de sueño, o dos fases de sueño. Un sueño de ondas lentas y un sueño de movimientos oculares rápidos, también llamado sueño REM. Eh, a su vez, el sueño de ondas lentas tiene varias subdivisiones, ¿no? Y que los psiquiatras, los psicólogos lo estudian más en profundidad. Ahora, este sueño de ondas lentas se llama así porque cuando se toma un electroencefalograma a la persona que está durmiendo y durante este sueño se observan ondas cerebrales muy potentes, pero de frecuencia muy lenta. Vamos a ver estas ondas cuando veamos el electrocardiograma, las que se presentan en el sueño de ondas lentas, son ondas que tienen un voltaje muy alto, pero que a su vez también ocupan un tiempo importante, ¿no? Este sueño de ondas lentas es un sueño profundo y reparador. Este es el sueño que permite recuperar, digamos, los equilibrios neuronales del individuo, debido a que termina un día cansado de toda la actividad tanto física como mental que ha tenido. Entonces necesita recuperar los equilibrios neuronales y esos equilibrios neuronales se los recupera durante este sueño de ondas lentas. Este sueño se da en la mayor parte del tiempo del sueño. Durante el tiempo que la persona está en esta fase del sueño, hay cambios orgánicos importantes, ¿verdad? Desciende el tono vascular periférico, esto hace que reduzca la presión arterial.
el tono vascular periférico está directamente relacionado con la presión arterial. Si aumenta el tono vascular periférico, esto quiere decir que aumenta la presión a nivel de las arteriolas, aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, cuando reduce el tono vascular periférico, reduce la presión, se dilatan, quiere decir, las arteriolas, y esto va a conducir a una reducción entre un 10 a un 30% de la presión arterial. Ahora, durante este periodo de tiempo, podemos tener sueños o ensueños, si ustedes quieren. La persona sueña con situaciones, personas, vivencias, puede tener hasta pesadillas, pero estas no se consolidan en la memoria. Y cuando despertamos, no nos acordamos de estos sueños que hemos tenido durante el sueño de ondas lentas. Esto se ha podido observar gracias a estudios con electroencefalograma, que ahí sí la persona, hay cierta actividad cerebral que muestra que hay estos ensueños, ¿no? E incluso pesadillas, actividad donde hay mayor inquietud por parte del individuo. Bien, es el sueño de ondas lentas. Luego tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM. Aquí los ojos experimentan unos movimientos rápidos, por eso es que se llama el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Porque precisamente cuando el individuo entra en esta fase del sueño, empieza a mover los ojos, abre los ojos, puede llegar incluso a abrir los ojos, los párpados, ¿no? Y a mirar de un lugar a otro, los ojos se mueven rápidamente. Puede haber incluso movimientos del cuerpo. En algunos casos hasta la persona puede hablar, decir algunas palabras o frases cortas. Al parecer, el individuo está despertando o a punto de despertar. Sin embargo, esta es una parte, en este momento, durante este sueño, el individuo tiene menos probabilidades de despertar, es más, está más profundamente dormido, ¿no? Es más difícil que despierte una persona durante el sueño REM. Dura entre 5 a 30 minutos. En cambio, el sueño de ondas lentas dura tiene una duración de unos 90 minutos, de entre 1 hora a 90 minutos. Es el tiempo de duración del sueño de ondas lentas. Este sueño de movimientos rápidos de los ojos o movimientos oculares rápidos es corto en duración, de 5 a 30 minutos. Este sueño no es muy reparador. Los tenemos durante el sueño REM. Esos son los sueños que recordamos al día siguiente. En especial, el último sueño, porque sucede que luego de una noche de 6, 7, 8 horas de dormir, la persona va a tener varios sueños lentos y sueños REM, o sea, sueño de ondas lentas y sueños REM. Va a tener un sueño de ondas lentas con el que empieza la noche. Ni bien dormimos, tenemos un sueño de ondas lentas, que va a durar aproximadamente 90 minutos. Luego va a venir un sueño REM, y que no va a ser tan largo. Esperen un segundito, por favor.
Borrar esto. Va a venir un sueño REM que no va a ser tan de 5, o de un sueño REM, perdón, un sueño de ondas lentas, ¿no? Un sueño REM, un sueño de ondas lentas, un sueño REM, nuevamente un sueño de ondas lentas y finalmente un sueño REM en el que despertamos. Esta es la arquitectura del sueño, si ustedes quieren. Esta es la forma en la que se deberían presentar las ondas cerebrales durante el sueño, durante la noche. Empezar con un sueño de ondas lentas, que dure aproximadamente 90 minutos, puede durar entre 1 hora y 90 minutos. Luego un sueño REM de 5 a 20 minutos. Luego nuevamente un sueño de ondas lentas, otro tiempo de 90 minutos. Otro sueño REM, otro sueño de ondas lentas y finalmente un sueño REM. Se van intercalando entonces los sueños de ondas lentas y los sueños REM a lo largo de la noche. Es así como debería ser así se deberían suceder estas fases para que tengamos un sueño reparador, para que podamos recuperar los equilibrios neuronales. Cuando esta arquitectura del sueño se ve alterada, en especial cuando se acorta el sueño de ondas lentas, la persona, por más que duerma muchas horas, no recupera los equilibrios neuronales, es decir, al día siguiente se despierta cansado, abotagado, ¿no? Con sensación de resaca, como si hubiera trasnochado, como si hubiera tomado alcohol, hubiera fumado demasiado la noche anterior. Lo mismo sucede cuando solamente hay sueño de ondas lentas y desaparece el sueño REM, ¿no? Muchos somníferos, por ejemplo, muchos fármacos que utilizamos como sedantes, hacen desaparecer este sueño REM o aparece una sola vez durante toda la noche y una noche larga de 10 horas, por ejemplo, un sedante puede hacer dormir una persona 8 o 10 horas y durante toda la noche no aparece ningún sueño REM o uno máximo entre un sueño de ondas lentas profundo. También la persona, por más que hubiera dormido toda la noche, despierta cansado, abotagado, ¿no? Fatigado. Eso quiere decir que el sueño en su conjunto no ha sido reparador, ¿no? Bien. Estas entonces vienen a ser las características del el sueño en general, que, que tiene estas dos fases, el sueño de ondas lentas y el sueño REM. El sueño REM entonces tendría que ocupar aproximadamente un 25% de la duración de todo el sueño. Es necesario que haya sueño REM. Ahora vean, esta es una forma interesante de sueño porque es una forma activa, se asocia a movimientos musculares activos y la persona parece que estuviera a punto de despertar, pero como les digo, cuesta más despertar a una persona durante el sueño REM, a no ser el último sueño REM por la mañana. Es ahí donde el individuo despierta, el último episodio de sueño REM. Ahora, durante el sueño REM cambia también las características fisiológicas de la persona, ¿no? Vean, el tono muscular aumenta, hay movimientos musculares, la frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta,
hemos visto que el tono vascular durante el sueño de ondas lentas disminuye. Aquí, por el contrario, puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y hasta se vuelve irregular la frecuencia respiratoria. Existen movimientos irregulares, da la sensación de que la persona está despertando, está hablando, está mirando, ¿no? Y el encéfalo se encuentra muy activo, hay un aumento del 20% del metabolismo y el electroencefalograma produce ondas cerebrales muy parecidas a las de la vigilia. ¿Ven? Estas son las ondas lentas, estas se llaman ondas delta en el electrocardiograma, vamos a ver, o el electroencefalograma. Vamos a ver que en el electroencefalograma tenemos las ondas alfa, las ondas beta, las ondas delta, las ondas teta, 4 tipos de ondas. Normalmente, durante el sueño, deben aparecer las ondas delta, que son estas las ondas lentas, de mucho voltaje, pero que tienen mayor, que ocupan un mayor periodo de tiempo, y se intercalan con ondas beta. Estas ondas beta son ondas pequeñas en voltaje, pero muy frecuentes, ¿no? Estas ondas beta son las que produce un individuo durante la vigilia, es decir, durante todo el tiempo que está despierta, cuando estamos en actividad cerebral, cuando tenemos una mente activa, producimos ondas beta. Y ven, qué interesante este sueño REM, el encéfalo produce ondas similares a los de la vigilia. Sin embargo, está profundamente dormido, ¿no? Bien, entonces serían las características del sueño REM, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las teorías básicas del sueño? Al parecer, el sueño está producido por un proceso inhibidor activo. ¿Qué significa esto, un proceso inhibidor activo? Se ha estudiado mucho el sueño y el estado de vigilia y los cambios que hay entre el sueño y el estado de vigilia desde el punto de vista neurofisiológico. Y existiría un centro del sueño. Este centro del sueño está entre la protuberancia y el bulbo, y en mayor medida en el bulbo. Es un centro inhibidor, genera inhibición de otras partes del encéfalo. Y ayer hemos visto, recuerdan que hay un centro excitador, ¿no? Que está en la protuberancia. Aquí este centro excitador, esta zona excitadora del tronco del encéfalo, donde están las neuronas gigantocelulares que producen una gran cantidad de acetilcolina, y esta acetilcolina inunda el cerebro de la corteza cerebral, en realidad, de estímulos excitadores, y nos mantiene despiertos. Además, estos estímulos excitadores que llegan a la corteza cerebral vuelven hacia la formación reticular, hacia donde está este centro excitador, para excitar, a su vez, a volver a excitar a las neuronas gigantocelulares que producen acetilcolina, para que éstas nuevamente envíen descargas de acetilcolina hacia el cerebro, y este mecanismo de retroalimentación se da durante todo el día mientras estamos despiertos. Entonces hay un centro que produce acetilcolina y que nos mantiene activos, con una mente despierta, con una mente atenta, concentrada en el medio que nos rodea, y también todos los estímulos que pueden captar nuestros receptores, tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo. Bien, entonces ese centro va a ser inhibido por este otro centro, el centro del sueño. Este centro del sueño está un poco por debajo en el tronco del encéfalo,
entre la protuberancia y el bulbo raquídeo se encuentra este centro del sueño y que este centro produce un neurotransmisor inhibidor, la serotonina. Este centro del sueño, que está ubicado entre los núcleos del RAFE, produce la serotonina que va a producir la inhibición del centro excitador. Una vez que el centro excitador se queda inhibido, ya no produce más acetilcolina y la actividad cerebral empieza a decaer. Además, este centro inhibidor no solamente envía serotonina hacia el centro excitador, sino además envía hacia la corteza cerebral, produciendo entonces la depresión de la corteza cerebral y el sueño. Bien, entonces, este centro del sueño estaría ubicado entre los núcleos del RAFE, ¿no? Está en los núcleos del RAFE, entre la mitad inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Produce gran cantidad de serotonina. Este sería el principal centro del sueño, pero también hay otras zonas del núcleo solitario en el bulbo raquídeo, lugares donde terminan neuronas sensitivas del glosofaringio y del vago, que también cuando son estimuladas eléctricamente estas zonas, producen sueño en el individuo. Y hay algunas otras regiones del diencéfalo, ¿no? Como la porción rostral del hipotálamo y algunos núcleos que están en el tálamo, ya en el diencéfalo, encima del mesencéfalo, que también al ser activados o al ser estimulados con estímulos eléctricos, inducen sueño en las personas, ¿no? Hacen dormir a las personas. Entonces, estas tres áreas, la exploración de estas tres áreas ha traído como consecuencia esta teoría inhibidora, ¿no? Activa de la causa del sueño, que cuando se activan estas áreas empiezan a producir inhibición de numerosas zonas de la corteza cerebral, con lo que la actividad mental disminuye, va disminuyendo hasta que la persona entra en un estado de inconsciencia. Se desconecta entonces del medio con el que vive, y ese estado de inconsciencia dura entre 6, 7, 8, depende de las personas o de la situación, y ese estado de inconsciencia permitiría a las neuronas recuperar sus equilibrios. Enseguida vamos a ver un estudio que han hecho en una universidad sobre qué es lo que ocurriría en la neurona durante el sueño. Bien, ahora, estos núcleos son acúmulos neuronales que producen diferentes sustancias. La principal sustancia encontrada es la serotonina. Se ha visto ya que la serotonina que se segrega en estos núcleos del RAFE, cuando llega hacia el centro excitador, lo inhibe. Ya se han hecho pruebas también, estudios directamente aplicando serotonina a estas áreas, y producen inhibición y producen sueño en las personas. Y hay otra sustancia, el péptido muramilo, que podrían causar sueño entre los animales. Cuando se inyecta el péptido muramilo, un péptido que también se ha encontrado como y que son producidos por estos otros núcleos que están en el diencéfalo y en el hipotálamo, cuando se inyectan a animales, estos duermen, les produce sueño, es un somnífero. Entonces, este péptido muramilo, al igual que la serotonina, sería un neurotransmisor que está vinculado con la producción de sueño. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el sueño REM? Porque es un sueño paradójico. Es otro nombre que recibe el sueño REM, ¿no?
paradójico, y es claro, una paradoja, que la persona está tan profundamente dormida y mueva los ojos, mire, hable incluso en algunos casos, o se mueva, y además produzca ondas cerebrales beta, que son las ondas que se producen cuando estamos despiertos. Al parecer, hay unas neuronas que producen y secretan acetilcolina. Estas neuronas están situadas en la formación reticular y tendrían la capacidad de activar muchas porciones del encéfalo, que no están necesariamente vinculadas con la actividad o con la vigilia, pero sí que logran activar estas áreas, o sea, o son activadas estas zonas del encéfalo, y por la secreción de acetilcolina de estas neuronas, de estas neuronas gigantes que están en el área reticular, en la formación reticular. Eh, eh, Todavía no se tienen estudios, digamos, que confirmen estas hipótesis, pero por ahí van las investigaciones, porque llama la atención que se intercale un sueño tan extraño como el sueño REM, entre un sueño profundo, un sueño que es totalmente eh, 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 característico de un momento de inconsciencia, ¿no? Como es el sueño de ondas lentas. Ahí la persona está profundamente dormida, no se mueve, hay relajación muscular, hay, hay vasodilatación periférica, hay disminución de la presión arterial. O sea, el individuo está totalmente desconectado del medio con el que se encuentra. Y entonces hay estos episodios de sueño REM que se van intercalando entre los episodios de sueño de ondas lentas. Estos sueños REM, entonces, al parecer, son causadas por estas secreciones de acetilcolina, que llegarían a diversas partes del encéfalo, aunque no nos llegan a despertar, pero y no activan otras áreas que son activadas durante la vigilia, ¿no? Y que nos mantienen con una mente atenta. Bien, entonces, nosotros, los animales, los humanos, tenemos ciclos de sueño y vigilia. Entonces, intercalamos el sueño con la vigilia. Ahora, estos ciclos de sueño y vigilia son ciclos regulares, o sea, no es que dormimos cuando queremos y estamos despiertos cuando queremos. Hay una fisiología que nos impulsa a que se produzca este ciclo regular del sueño y la vigilia. Ahora, obviamente, estímulos de diversa índole pueden mantenernos despiertos, ¿no? Estímulos sensitivos, estamos en un ambiente donde, no sé, hay un ruido intenso, podemos tener la imposibilidad de conciliar el sueño, o el frío o el dolor nos pueden mantener despiertos por muchas más horas de lo que es el ciclo sueño y vigilia. Normalmente se cree que con unas 8 horas diarias de las 24 horas se cumple el ciclo del sueño. Esto también varía, unas personas necesitan menos tiempo para dormir y lo hacen, duermen 5 o 6 horas, con eso es suficiente, y otras necesitan hasta 10 horas para recuperar sus equilibrios neuronales. Ninguna de las dos situaciones está fuera de lo normal o lo podemos considerar patológico, a no ser que una persona duerma 1 hora al día o duerma
3 horas al día, entonces ahí ya estamos hablando de situaciones que no encajan en la normalidad o en el patrón esperado. Pero vean, estos sueños, estos ciclos sueño y vigilia se tienen que ir sucediendo. Alrededor de 8 horas es el término medio. Desde luego también otros estímulos nos pueden mantener despiertos, ¿no? Por ejemplo, si tengo que estudiar porque tengo examen, entonces me mantengo despierto. Si tengo que vigilar una situación, me mantengo despierto. Por diferentes motivos las personas se pueden mantener despiertas más del tiempo del que dice el criterio de la regulación del ciclo sueño y vigilia. Pero en general se produce este ciclo. Ahora, ¿cómo se da este ciclo sueño y vigilia entre los animales y en los humanos, desde luego? Si los centros del sueño no están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo, estas neuronas gigantes o celulares que producen acetilcolina, que están en la parte superior de la protuberancia, entre la protuberancia y el mesencéfalo, estas están inundando de acetilcolina la corteza cerebral, ¿no? Están liberados de la inhibición que producen los centros del sueño. La corteza se excita, de todo el sistema nervioso periférico también, la propia corteza excitada devuelve señales de retroalimentación positiva a los núcleos del reticulares activadores. Estos nuevamente envían acetilcolina hacia la corteza y este proceso de retroalimentación positivo se mantiene todo el día mientras estamos despiertos, ¿no? Proceso de retroalimentación positiva es esencial para mantenernos despiertos durante el día. De lo contrario, si solamente fueran descargas sucesivas o espontáneas o periódicas de acetilcolina, estaríamos entre que dormimos un rato y despertamos, dormimos y despertamos, dormimos y despertamos, ¿no? Cada 10 minutos. Y no es eso lo que ocurre. Tal vez los animales los primeros animales que han tenido sistemas nerviosos más complejos han tenido este tipo de periodos, ¿no?, cortos de sueño por estas descargas de acetilcolina periódicas. Pero ya los animales que hemos evolucionado hasta tener estos ciclos de sueño y vigilia tan largos durante las 24 horas del día, entonces hemos tenido necesidad de desarrollar este mecanismo de retroalimentación positiva, ¿no? Ahora, todo este mecanismo funciona desde el momento en el que los centros del sueño se inactivan, el momento en el que nos despertamos por cualquier estímulo. Y se van a mantener hasta que el encéfalo empieza a fatigarse, las neuronas del encéfalo se fatigan, sentimos cansancio, empezamos a sentir ganas de dormir, ¿no es verdad? La retroalimentación entonces entre los núcleos de la formación reticular y la corteza cerebral, esa retroalimentación positiva empieza a decaer paulatinamente y vamos ya entrando en un proceso ya de poca excitación, poca actividad, ¿no? Y se empiezan el proceso de actividad empieza a ser relevado por los efectos hipnóticos que tienen los núcleos a cargo del sueño. Los núcleos a cargo del sueño se empiezan a activar. No se conoce muy bien todos estos mecanismos, por qué los núcleos del sueño se empiezan a activar, pero el hecho es de que
al parecer tiene que ver con que la fatiga del encéfalo nos obliga a mantenernos más que nada quietos, y esta quietud hace que poco a poco decaiga el proceso de retroalimentación positiva y empiece a activarse el proceso de inhibitorio del centro del sueño. Por eso se dice el sueño es un proceso inhibitorio activo. Es una actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a producir, se activa el núcleo del sueño produciendo serotonina, que a su vez inhibe a los núcleos reticulares. Ese sería el mecanismo de sueño y vigilia, o el ciclo de sueño y vigilia. Vean, el sueño es esencial para el animal. Si cualquier animal, si no duerme, va a terminar totalmente alterado desde el punto de vista neurológico, psicológico y también orgánico. Vean los efectos que tiene sobre el sistema nervioso la falta de sueño, ¿no? La falta de sueño va a alterar y va a afectar todas las funciones del sistema nervioso central, ¿no? La vigilia prolongada, es decir, no dormir, se asocia a una disfunción progresiva de los procesos mentales, ¿no? Vean, si no dormimos 15 horas, por decir, ya empezamos a tener falta de concentración, empezamos a tener una incapacidad a veces hasta para concentrarnos en actividades muy sencillas, ¿no? Luego podemos empezar, si no dormimos, podemos llegar a irritarnos. Si la persona no duerme más de 24 horas, puede tener respuestas eh, 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 no solamente de irritación, sino hasta de tipo violentas con el entorno, ¿no? Está totalmente irascible. Si no duerme 48 horas, puede ya tener episodios de violencia, comportamientos anormales. Esto se ha visto en experimentos con animales, o también se tienen reportes de que por diferentes motivos los humanos somos unos animales demasiado complejos en nuestras formas de actuar. Gente que ha sido torturada, por ejemplo, a la que no le han dejado dormir durante días. Entonces el comportamiento de estos individuos ha ido cambiando a tener psicosis, paranoias, comportamientos psicológicos totalmente anormales, ¿no? Entonces, vean, la falta de sueño, entonces no solamente que nos produce fatiga, cansancio o cierta irritabilidad, sino si esta falta de sueño es prolongada, puede producir comportamientos anormales, tipo psicosis, comportamientos psicóticos, alucinaciones, paranoias, accesos de ira, de violencia, ¿no? El sueño se encarga entonces de restablecer por múltiples vías los niveles oportunos de actividad cerebral y el equilibrio normal de esta actividad cerebral. El sueño restablecería los equilibrios naturales entre los centros neuronales. No se conoce muy bien los mecanismos por los que el sueño permite que las neuronas, por ejemplo, de estar fatigadas, cansadas por una actividad intensa de muchas horas, ¿no? Recuperen su equilibrio neuronal y su actividad neuronal en la mañana después de haber dormido, porque en la mañana después de haber dormido despertamos frescos y
activos, ¿no? Antes de entrar al estudio de las ondas cerebrales, quiero mostrarles esta fotometría, que es una fotografía del cerebro de una persona mientras dormía. Vean, aquí a nivel de los ventrículos y de todo el, el, eh, el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, hay esta coloración amarilla, ¿no? Intensa. Dice que, según este estudio, aquí esta coloración del líquido cefalorraquídeo está dada porque hay sustancias de desecho del metabolismo que se empiezan a eliminar de las neuronas durante las horas de sueño, ¿no? Dice que, por ejemplo, durante el día, la neurona tiene una actividad metabólica tan, pero tan intensa que no está correspondida con la capacidad que tiene la propia neurona para eliminar las sustancias de desecho, ¿no? Como sustancias de desecho no solamente vamos a entender al dióxido de carbono, que desde luego el dióxido de carbono ya es una sustancia de desecho del metabolismo, sino muchas otras sustancias de desecho, péptidos, carbohidratos, glucopéptidos, que se producen durante el metabolismo de la neurona. Y esas sustancias de desecho se irían acumulando en la neurona durante el día, que no logran ser eliminadas a la velocidad con que la neurona produce sus actividades metabólicas. Que vean, la neurona tiene una actividad intensa, es una de las células que más actividad metabólica tiene. Entonces, esto hace que se vaya acumulando sustancias de desecho en la neurona y que eso produciría la fatiga de la neurona y que finalmente el sueño es el momento en el que las neuronas disminuyen su intensidad metabólica, su actividad disminuye en la noche y durante la noche, cuando ha disminuido la actividad metabólica, se empiezan a eliminar estos residuos. Por eso dice, este estudio revela que el cerebro saca la basura mientras dormimos. Todas las sustancias de desecho del metabolismo empiezan a ser sacadas de la neurona hacia, desde luego, el líquido cefalorraquídeo y luego del líquido cefalorraquídeo ya a través hacia la circulación y hacia la sangre, ¿no? Entonces, es un interesante estudio que han hecho en esta Universidad de Rochester sobre qué es lo que ocurre durante el sueño, ¿no? Todavía, desde luego, está lejos de comprenderse qué es lo que realmente ocurre, pero este es un buen adelanto de lo que probablemente produce, sí, ocurre durante el sueño y por qué es tan necesario el sueño en los animales. Bien, ahora pasaremos al estudio de las ondas cerebrales. El cerebro es una de uno de los tejidos, uno de los órganos que más actividad metabólica tiene. Esta actividad metabólica se traduce en potenciales de acción. Estos son potenciales eléctricos que todo el tiempo se están produciendo en las neuronas. Las neuronas producen potenciales de acción. ¿Para qué? Para transmitir la información. Ya sabemos que entre una neurona y otra se tiene que transmitir una información a través de la sinapsis. Y esta información no puede ser transmitida si no hay un potencial de acción en la neurona presináptica, ¿no? Entonces, para la liberación del neurotransmisor, si esta es la neurona presináptica,
y va a transmitir una información a una neurona postsináptica. Para la liberación del neurotransmisor tiene que haber la producción de un potencial de acción. Este potencial de acción va a abrir los canales de calcio, el calcio va a pegarse a las vesículas que están en el terminal sináptico y gracias a esto se va a producir la liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor va a actuar sobre un receptor que está en la neurona postsináptica y va a producir la inhibición o la excitación de esta neurona. Además, no solamente el potencial eléctrico este potencial eléctrico de una neurona va a activarse sobre esta neurona, sino también van a haber otras neuronas, otros axones que están ya hasta 200.000 axones que pueden llegar sobre una misma neurona, que milisegundo a milisegundo están transmitiendo información, ya sea para excitar o para inhibir a la neurona postsináptica. Entonces, fíjense la cantidad de potenciales de acción que se generan en el cerebro. Si tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, y que cada milisegundo están recibiendo cientos de estímulos excitadores e inhibidores, y estos estímulos excitadores e inhibidores se transmiten gracias a potenciales de acción, potenciales eléctricos. Entonces hay una gran generación de energía eléctrica en el cerebro. ¿Ya? Entonces, estas ondas cerebrales no son más que las ondulaciones de los potenciales eléctricos que se recogen en la superficie del cerebro o de la cabeza, porque en general los electroencefalogramas que se obtienen en medicina no se conocen, los electrodos para obtener el electroencefalograma no se colocan en el cerebro, sino en la superficie de la cabeza, del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, ahí es donde colocamos los electrodos y hasta ahí, fíjense, estas ondulaciones, estas ondas eléctricas pasan desde el cerebro, pasan las meninges, pasan los huesos, el tejido celular subcutáneo, los músculos, primero los músculos, después el tejido celular subcutáneo, luego la piel, y recién ahí recogemos con los electrodos. Entonces, la generación de energía eléctrica, de potenciales de acción en el cerebro es intensa. Estas ondulaciones, estas ondas que podemos recoger en la superficie de la cabeza, entonces, representan el grado de excitación del cerebro, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el grado de excitación del cerebro durante la noche, durante el día, durante las diferentes etapas del día, o también durante la presencia de enfermedades cerebrales, como la epilepsia u otras enfermedades, o la psicosis, la esquizofrenia, etc. Cada enfermedad cerebral va a tener una característica en cuanto a las ondas cerebrales que genera ese cerebro, a los potenciales eléctricos, a los potenciales de acción que genera el cerebro. Bien, cuando recogemos entonces esta actividad eléctrica del corazón o del cerebro a través del electroencefalograma, ¿no? Vamos a tener la lectura de esa actividad eléctrica del cerebro. El registro, ¿no? Se conoce como electroencefalograma, el registro de estas ondas. Y el aparato es el electroencefalógrafo, así como hay un electrocardiograma y podemos ver un electrocardiógrafo y podemos ver un electrocardiograma que es el registro de las ondas eléctricas del corazón. También podemos tener un electroencefalograma que es el registro de las ondas eléctricas del encéfalo y del cerebro en particular. Ahora, estas ondas cerebrales se miden en voltios, ¿no? Y su intensidad va a variar entre 0 a 200 microvoltios. Ustedes saben que en física la electricidad se mide en voltios.
En este caso, microvoltios. Vamos a ver que el electrocardiograma, que prontito lo vamos a ver ya cuando entremos a corazón, se mide en milivoltios, ¿no? La actividad cerebral en microvoltios. Esto es así porque es más, con mayor facilidad atraviesan las ondas eléctricas del corazón a la superficie del tórax porque no hay esa coraza que es la caja craneal, ¿no? Los huesos del cráneo que aíslan muy bien al cerebro. Entonces le cuesta más pasar a las ondas eléctricas del cerebro hacia la superficie del cuerpo que desde el corazón hacia la superficie del cuerpo. Bien, entonces aquí es en microvoltios. Ahora, la frecuencia de estos potenciales eléctricos va a variar. Una vez cada varios segundos, una onda se va a dibujar cada varios segundos y otras hasta 50 veces por segundo. Estas que es una vez cada varios segundos son ondas lentas, ¿no? 3, 4 segundos tarda una onda en dibujarse. Y otras que que en un segundo se van a dibujar hasta 50 ondas, ¿no? Entonces, vean, va a variar también su frecuencia, así como la intensidad en voltaje. Unas van a tener mayor voltaje, otras menos voltaje, y algunas van a ser muy lentas en su registro y en su producción, y otras muy frecuentes, ¿no? Bien, entonces son las características de las ondas del electroencefalograma. Ahora, ¿cuáles son las ondas del electroencefalograma? Bien, tenemos las primeras que son las ondas alfa. Estas son unas ondas rítmicas, ustedes pueden ver rítmicas, se producen más o menos con la misma intervalo de frecuencia, todas las ondas. Tienen una frecuencia entre 8 y 13 ciclos por segundo, es decir, que en un segundo se dibujan entre 8 a 13 de estas ondas. Se presentan en el electrocardiograma normal cuando el individuo, cuando la persona está despierta, pero en un estado de reposo tranquilo. ¿Cuándo estamos en un estado de reposo tranquilo? Si estamos echados o estamos sentados, cómodamente sentados, y con los ojos cerrados. Ahí están las ondas alfa. Estas ondas alfa entonces nos muestran un estado de reposo tranquilo. Y fíjense, el voltaje es de 50 microvoltios de estas ondas. ¿Dónde se van a encontrar? En las regiones occipital y en las regiones parietal y frontal del cuero cabelludo, básicamente, estas ondas. Y van a desaparecer durante el sueño, estas ondas alfa. Estas ondas alfa, más que nada, nos dan en el reposo tranquilo, cuando estamos despiertos, pero con los ojos cerrados. Luego tenemos las ondas beta. Vean, estas ya son asincrónicas, ¿verdad? No son tan regulares, tan rítmicas como las ondas alfa. Pueden ustedes observar cómo cambian en su frecuencia, en su intensidad, estas ondas beta. Tienen una mayor frecuencia que las ondas alfa y algo menos de voltaje, ¿no? Un poco menos de 50 microvoltios de intensidad. Y son más frecuentes, entre 14 y 80 ciclos por segundo. Vean, aquí se suceden las ondas beta muy rápidamente, una detrás de otra, y aquí un poco más intercaladas, por eso son asincrónicas. Estas ondas beta se presentan cuando la persona está despierta, con los ojos abiertos, atenta al entorno, cuando está en vigilia, cuando está en actividad mental. Entonces,
es normal que se presenten las ondas beta. Y estas se registran en toda la zona parietal y frontal. Además, estas ondas beta también se presentan, como acabamos de decir hace un momento, durante el sueño REM. Por eso, ven, no deja de llamar la atención que un individuo que está totalmente dormido, ¿no? Empiece a moverse, a abrir los ojos, a fijar los ojos de un lado a otro, incluso a hablar, algunas de estas personas, a pronunciar palabras, no establecen una conversación, desde luego, ¿no? Sino hablan frases cortas o palabras aisladas y produzcan estas ondas beta. Por eso es un sueño asincrónico, es un sueño paradójico, es un sueño llamado de movimientos oculares rápidos, para darle un nombre. Bien, luego están las ondas teta. Estas tienen una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo, ¿verdad? Mucho más intercalados los ciclos que las ondas alfa o las ondas beta. Estas están presentes en el electrocardiograma normal de los niños, básicamente, pero también en los adultos en situaciones de estrés emocional, ¿no? Se pueden presentar ondas teta. En trastornos nerviosos asociados a estados degenerativos cerebrales. En muchas de las patologías del cerebro, psicosis, esquizofrenia, se van a presentar ondas teta y de acuerdo a sus diferentes localizaciones, entonces van a orientar el diagnóstico a los neurólogos. Estas ondas teta no son normales en el electrocardiograma del adulto normal. Sí podrían presentarse en una persona que no tiene una alteración degenerativa cerebral, cuando tiene estados de estrés o de desánimo, de frustración muy profunda, ¿no? que lo llevan a estados de depresión o de sobreexcitación también. Bien, estas son las ondas teta. Luego tenemos las ondas delta. Estas ondas delta son las que se presentan en el sueño de ondas lentas. ¿Vean? Tienen frecuencias menores a 3.5 ciclos por segundo. Estas ondas, vean, de amplias que son, ¿no? Algunas son más que otras, pero en general son muy amplias. Esto quiere decir que tardan más tiempo en hacerse. Pero además tienen un voltaje muy alto. Pueden llegar a un voltaje hasta 200 microvoltios de voltaje, frente a 50 que tienen las ondas alfa, o menos de 50 todavía que tienen las ondas beta, ¿no? Entonces, estas son ondas de voltaje alto. ¿Dónde se producen? En el sueño profundo. Por eso también el sueño profundo se llama sueño de ondas lentas o sueño de ondas delta. También se producen los lactantes, en los recién nacidos, estas ondas delta, y en enfermedades orgánicas serias del cerebro, que conducen a un estado de coma. Por ejemplo, en el estado de coma se presentan las ondas delta. En un paciente que está en coma profundo solamente podemos encontrar ondas delta por toda la corteza cerebral. También en los pacientes que están anestesiados, ¿no? que están anestesiados para una cirugía, para una intervención quirúrgica, también se presentan las ondas delta. Entonces, son propias del electrocardiograma de personas que están básicamente en estado de inconsciencia, ya sea durante el sueño, durante el coma o durante la anestesia profunda, ¿no? En los lactantes sí pueden ser normales, en las primeras semanas, meses de vida. Entonces tenemos las ondas alfa, ¿no? 50
micrómetro o 50 microvoltios de voltaje. eh, eh, Son muy frecuentes, ¿no? Eh, son rítmicas, se dan en el descanso, ¿no? Cuando la persona está descansando, reposando y con los ojos abiertos o cerrados. Las ondas beta se dan durante la actividad, ¿no? Tienen menos de 50 microvoltios de voltaje, son frecuentes, son asincrónicas, fíjense, se dibujan de diferente forma e intensidad y frecuencia, ¿no? Y se da durante el estado de vigilia y durante el sueño REM. Las ondas teta también son ondas que tienen una frecuencia menor de 4 o 7 ciclos por segundo, son asincrónicas también, ¿no? Estas se dan generalmente en los niños o en estados de alteraciones cerebrales, de estados de degeneración cerebral. Y las ondas delta son ondas que tienen mucho voltaje, hasta 200 microvoltios, además son muy lentas, ¿no? 3 a 5 por segundo, y van a eh, eh, ser características del sueño profundo, de los estados de anestesia, del coma también, ¿no? Vean estas dos características de ondas eléctricas de un gato, ¿no? Un experimento con un gato, aquí las ondas alfa, mientras el gato está despierto, pero con los ojos cerrados. El gato abre los ojos, en total oscuridad. El gato abre los ojos o se iluminan los ojos del gato y se producen las ondas beta. Cierra los ojos y nuevamente las ondas alfa, ¿no? Bien, entonces, las ondas delta, les reitero, cuando hay aletargamiento, anestesia, sueño, coma, pueden estar presentes las ondas delta. Las ondas teta en estados psicomotores, de generación de la corteza cerebral, en estados muchas de estas ondas teta se presentan, por ejemplo, no solo en estados de esquizofrenia, de psicosis, sino también de epilepsias. Ondas alfa, situaciones de relajación, de descanso tranquilo, pero con los ojos cerrados, y ondas beta en la vigilia, una intensa actividad mental, cuando más concentrados, más atentos estamos, nuestro cerebro produce estas ondas eléctricas, las ondas beta, ¿no? Bien, hasta aquí entonces vamos a ver hoy día. Esta era la diapositiva que vimos hace rato sobre cómo el cerebro, al parecer, saca basura durante la noche. Bien, no sé si hay consultas. Doctor, yo tuviera una pregunta. Sí. Sobre las ondas teta, ahí dijo que podía presentarse en las epilepsias, ¿verdad? En los adultos, cuando es adulto. Sí, también, sí. Y en el caso de los niños, doctor, cuando tienen ¿También? epilepsia. También, porque fíjate que los estados de epilepsia son estados de alteración de la corteza cerebral. La corteza cerebral se hiperexcita, no funciona normalmente. Entonces aparecen estas ondas teta, ondas delta o beta también, totalmente en el momento de la crisis epiléptica, totalmente aparecen en estados en lugares donde no deberían aparecer. Y cuando no hay epilepsia, o sea, no hay crisis epiléptica,
se presentan este otro tipo de ondas. Gracias. Doctor, buenos días. Una Sí, preguntita, bueno, una dime. duda, curiosidad, no sé. Tengo una hermana que ha trabajado más o menos 3 meses en la noche, todos los días, Ah, y luego le cambiaron de turno, ¿no? Entonces, ella decía que aunque dormía en el día, no descansaba igual, dormía sus 8 horas, todo, pero no descansaba de la misma manera que dormía en la noche. Incluso ella hacía oscuro el cuarto, todo. Y cuando le cambiaron el turno, la primera noche fue como, uff, dijo. Entonces, algo muy diferente, dijo ella. no, claro, porque fíjate, estamos acostumbrados, eso se llama ciclo circadianos. Pues, nosotros somos básicamente los animales, pero hay otros que tienen actividad nocturna, ¿no? Entonces duermen durante el día y durante la noche se movilizan, buscan alimento, cazan, se aparean, en fin, todo lo que tienen que hacer. Los humanos, más que nada, durante el día tenemos actividad. Ahora nos hemos ido también acomodando a las diferentes actividades, ¿no? Y hay personas que tienen que cambiar su ritmo circadiano hacia la noche, como por ejemplo si tienes toda tu vida turnos en la noche o vas a tener en tu trabajo turnos en la noche, tienes que cambiar el ritmo circadiano. Y esto sí, es verdad, afecta a todo el funcionamiento del organismo, porque no solamente a ser del sueño, que se tiene que cortisol se secreta durante la mañana. Eh, eh, a la media hora después de haber despertado. Eso es nuestra glándula suprarrenal está ya, digamos, condicionada para esa función. La persona, bueno, tu hermana ha estado pocos meses, pero después el organismo empieza a adecuarse también a esa nueva realidad. Y si una persona durante mucho tiempo, por años, ha cambiado su ritmo circadiano y después quiere volver otra vez a la realidad o la, a la actividad
vemos mañana en la misma hora. Doctor, disculpe, una pregunta. Sí, dime. En los recién nacidos, ¿cómo es su secuencia del sueño? Porque despiertan a cada rato, ¿no? Claro, no, los recién nacidos tienen periodos de sueño cortos y de estar despierto en las ondas delta también. ¿Por qué? Porque duermen casi todo el día. El recién nacido duerme 3 horas y despierta después de 3 horas y ¿qué despierta? También, esto es biológico, físico, ¿no? Después de 10, 15 minutos máximo de estar despierto, duerme otra vez, ¿no? Vuelve a dormir otras 3 horas y así por lo menos durante el primer mes. Después ya los periodos de estar despiertos se van alargando, ¿no? Están más tiempos despiertos y menos tiempo durmiendo. Hasta que, bueno, ya incluso durante la niñez, la primera infancia, los niños necesitan más periodos de sueño que los infantes, en realidad, más que los niños. O sea, los infantes me refiero a los de menores de 5 años, necesitan más periodos de sueño que un niño de 6 años. Y un niño de 6 años necesita también más periodos de sueño que un adolescente. Ya un adolescente tiene pocos periodos de sueño, generalmente el de la noche nada más, ¿no? Pero un niño necesita más periodos de sueño. Un infante necesita dormir después del almuerzo, durante la tarde, ¿no? Entonces va cambiando esto. Pero el recién nacido, volviendo a tu pregunta, cada 3 horas necesita dormir, despertar. Al único que despierta es a qué, a alimentarse, ¿no? Ahí un ratito está, ¿no? Y luego vuelve a dormir. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más, nos vemos mañana y con el grupo B2 en práctica. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.